www.audioescuelasabática.com y Corporación Nuestra Esperanza presenta Lección número 2 para el 9 de enero de 2021. Crisis de liderazgo. Sábado 2 de enero. Para memorizar. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Isaías capítulo 6, verso 1. Cuando uno de sus discípulos le preguntó a Confucio acerca de los ingredientes de un buen gobierno, éste le respondió: comida suficiente, armas suficientes y la confianza de la gente común. Pero supongamos que no tiene más remedio que prescindir de uno de esos tres. ¿A cuál renunciaría?, preguntó el discípulo. A las armas, dijo Confucio. Supongamos que luego se ve obligado a prescindir de uno de los dos que quedan. ¿A cuál renunciaría?, persistió su discípulo. A la comida, respondió Confucio. Desde hace mucho tiempo, el hambre ha sido la suerte de todos los hombres, pero un pueblo que ya no confía en sus gobernantes está realmente perdido. M. P. Green. Cuando un soldado se estaba inscribiendo para un segundo período de servicio, el reclutador del ejército le preguntó por qué quería volver a alistarse. Intenté llevar vida de civil, dijo, pero nadie se hace cargo allí afuera. Esta semana analizaremos la crisis de liderazgo de Judá y los tristes resultados posteriores. www.audioescuelasabática.com y Corporación Nuestra Esperanza presenta Domingo 3 de enero. El rey está muerto. Larga vida al rey. Isaías capítulo 6, verso 1 habla de la muerte del rey Usías. Escucha Segunda de Crónicas capítulo 26 y luego responde esta pregunta: ¿cuál es el significado de la muerte del rey Usías? Segunda de Crónicas capítulo 26. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Usías edificó él a Elot y la restituyó a Judá, después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días que buscó a Jehová, él le prosperó. Y salió y peleó contra los filisteos, y rompió el muro de Gad, y el muro de Jabnía, y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitan en Gurbal, y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Usías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Edificó también Usías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo, y junto a la puerta del valle, y junto a las esquinas, y las fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto, y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, así en los Céfela como en las vegas, y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura.
Tuvo también Uzías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel, escriba, y de Maasías, gobernador, y por mano de Hananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familias, valientes y esforzados, era 2600. Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra, de 307.500 guerreros poderosos y fuertes, para ayudar al rey contra los enemigos. Y Uzías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras, y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Mas, cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron: No te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam, su hijo, tuvo a cargo de la casa real, gobernando el pueblo de la tierra. Los demás de los hechos de Uzías, primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Y durmió Uzías con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron: leproso es, y reinó Jotam, su hijo, en lugar suyo. Se puede ofrecer diferentes perspectivas con respecto a la muerte de este rey. 1. Aunque el reinado de Uzías fue largo y próspero, cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Segunda de Crónicas, capítulo 26, verso 16, e intentó ofrecer incienso en el templo. Cuando los sacerdotes lo detuvieron con razón, porque no estaba autorizado como descendiente sacerdotal de Aarón, capítulo 26, verso 18, el rey se enojó. En ese momento, cuando el rey rechazó la reprensión, el Señor lo hirió de inmediato de lepra, que tuvo hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Capítulo 26, verso 21. Qué irónico que Isaías haya tenido una visión del Rey puro, inmortal y divino en su casa-templo, en el mismo año en que murió el impuro rey humano. 2. Hay un contraste sorprendente entre Uzías e Isaías. Uzías procuró alcanzar la santidad en forma presuntuosa, por la razón equivocada, orgullo, pero se volvió ritualmente impuro, de modo que quedó privado de la santidad. Isaías, por otro lado, permitió que la santidad de Dios lo alcanzara. Admitió humildemente su debilidad,
anheló la pureza moral y la recibió. Isaías capítulo 6 versos 5 al 7. Al igual que el recaudador de impuestos en la parábola de Jesús se fue justificado, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lucas capítulo 18 verso 14. 3. Existe una sorprendente similitud entre el cuerpo leproso de Usías y la condición moral de su pueblo. No hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Isaías capítulo 1 verso 6. 4. La muerte de Usías, alrededor del año 740 a.C., marca una gran crisis de liderazgo en el pueblo de Dios. La muerte de cualquier gobernante absoluto hace que su país sea vulnerable durante una transición de poder. Pero el peligro de Judá era mayor porque Tiglat-Pileser III había ascendido al trono de Asiria unos años antes, en el año 745 a.C., e inmediatamente se puso en pie de guerra, lo que convirtió a su nación en una superpotencia invencible que amenazaba la existencia independiente de todas las naciones del cercano Oriente. En esta época de crisis, Dios animó a Isaías mostrándole al profeta que todavía tenía el control. Escucha con atención Segunda de Crónicas capítulo 26, verso 16. ¿En qué medida cada uno de nosotros enfrenta esto mismo potencialmente? Meditar sobre la cruz, ¿cómo puede protegernos de esa trampa? Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. www.audioescuelasabática.com y Corporación Nuestra Esperanza presenta Lunes 4 de enero. Santo, Santo, Santo. Isaías capítulo 6 versos 1 al 4. Observa lo que sucede aquí en los primeros 4 versículos de Isaías capítulo 6. El rey muere durante una gran agitación política. Los asirios están en pie de guerra. Para Isaías es posible que haya sido un momento terrible, porque no estaba seguro de quién tenía el control. Y entonces, ¿qué ocurre? Al ser llevado en visión, Isaías contempló la gloria resplandeciente de Dios en su trono. Escuchó la antífona de brillantes serafines encendidos que exclamaban las palabras Santo, Santo, Santo. Sintió el consiguiente temblor sísmico del suelo debajo de él y miró a través del remolino de humo que llenaba el templo. Debió haber sido una experiencia deslumbrante para el profeta. Por supuesto, Isaías sabía ahora quién tenía el control, a pesar de los acontecimientos externos. ¿Dónde está el Señor en esta visión? Escucha Isaías capítulo 6, verso 1. ¿Por qué el Señor se le presentó a Isaías aquí, en vez de en cualquier otro lugar? Compara con Éxodo capítulo 25, verso 8, capítulo 40, verso 34 al 38. Isaías capítulo 6, verso 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Éxodo capítulo 25, verso 8. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Éxodo capítulo 40, versos 34 al 38. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo.
Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Ezequiel, Daniel y Juan estaban en el exilio cuando recibieron sus visiones en Ezequiel capítulo 1, Daniel capítulo 7 versos 9 y 10 y Apocalipsis capítulo 4 y 5. Al igual que Isaías, necesitaban consuelo especial y el aliento de saber que Dios todavía estaba al mando, a pesar de que su mundo se estaba desmoronando. Daniel y Ezequiel eran cautivos en una nación pagana que había destruido la suya, y un poder político hostil había exiliado a Juan en una isla solitaria. Sin duda, estas visiones ayudaron a darles lo que necesitaban para mantenerse fieles incluso durante una situación de crisis. Mientras Isaías contemplaba esta revelación de la gloria y la majestad de su Señor, se quedó abrumado por un sentido de la pureza y la santidad de Dios. Cuán agudo contraste notaba entre la incomparable perfección de su Creador y la conducta pecaminosa de aquellos que, juntamente con él mismo, se habían contado durante mucho tiempo entre el pueblo escogido de Israel y Judá. Profetas y Reyes, página 228. La santidad trascendente de Dios, enfatizada en la visión de Isaías, es un aspecto básico de su mensaje. Dios es un Dios santo y exige santidad de su pueblo, una santidad que le dará solo si se arrepiente, se aparta de sus malos caminos y se somete a Él con fe y obediencia. Todos hemos estado en situaciones desalentadoras en las que desde afuera todo parecía perdido. E incluso si no tuviste una visión de la gloria de Jehová como Isaías aquí, describe las formas en que el Señor pudo sostenerte y a tu fe durante esta crisis. ¿Qué has aprendido de estas experiencias que podrías compartir con los demás? www.audioescuelasabática.com y Corporación Nuestra Esperanza presenta Martes 5 de enero, nueva personalidad. Isaías capítulo 6 versos 5 al 7. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. En el santuario templo, solo el sumo sacerdote podía acercarse a la presencia de Dios en el lugar santísimo el día de la expiación, y con una cortina de humo protectora de incienso, o moriría. Levítico capítulo 16 versos 2, 12 y 13. Isaías vio al Señor, aunque él no era sumo sacerdote y no estaba quemando incienso. El templo se llenó de humo. Isaías capítulo 6 verso 4, que nos recuerda la nube en la que aparecía la gloria de Dios en el día de la expiación. Levítico capítulo 16 verso 2. Asombrado y pensando que había llegado su fin,
comparar con Éxodo capítulo 33, verso 20, Jueces capítulo 6, versos 22 y 23, Isaías clamó, reconociendo su pecado y el pecado de su pueblo. Isaías capítulo 6, verso 5, que nos recuerda la confesión del sumo sacerdote en el día de la expiación. Levítico capítulo 16, verso 21. Estando, por así decirlo, en plena luz de la divina presencia en el santuario interior, comprendió que si se lo abandonaba a su propia imperfección y deficiencia, se vería por completo incapaz de cumplir la misión a la cual había sido llamado. Profetas y Reyes, páginas 228 y 229. ¿Por qué el serafín usó un carbón encendido o ardiente del altar para limpiar los labios de Isaías? Isaías capítulo 6, versos 6 y 7. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. El serafín explicó que al tocar los labios del profeta, su culpa y su pecado le fueron quitados. Isaías capítulo 6, verso 7. El pecado no se especifica, pero no tiene por qué limitarse a un lenguaje incorrecto, porque los labios representan no solo lo que se dice, sino también a toda la persona que lo pronuncia. Luego de recibir la purificación moral, Isaías ahora podía ofrecer una alabanza pura a Dios. El fuego es un agente de purificación, porque quema la impureza. Ver Números capítulo 31, verso 23. Pero el serafín usó un carbón del fuego especial y sagrado del altar, que Dios mismo había encendido y que ardía perpetuamente allí. Levítico capítulo 6, verso 12. Por lo tanto, el serafín santificó y purificó a Isaías. Además, en la adoración del santuario o templo, la razón principal para tomar un carbón del altar era encender el incienso. Compara con Levítico capítulo 16, versos 12 y 13, donde el sumo sacerdote debe tomar un incensario lleno de carbones del altar y usarlo para encender incienso. Pero en Isaías 6, el serafín aplica el carbón a Isaías, no al incienso. Mientras que Usías quería ofrecer incienso, Isaías se volvió como incienso. Así como el fuego santo enciende el incienso para llenar la casa de Dios con santa fragancia, así también enciende al profeta para difundir un mensaje santo. No es casualidad que en los siguientes versículos de Isaías capítulo 6, verso 8 y siguientes, Dios envía a Isaías a su pueblo. Lee con oración la respuesta de Isaías. Isaías capítulo 6, verso 5, a la visión de Dios. Vemos en ella una expresión del problema básico, el de un pueblo pecador que existe en un universo creado por un Dios santo, santo, santo. Isaías capítulo 6, verso 3. ¿Por qué Cristo en la cruz era la única respuesta posible a este problema? ¿Qué pasó en la cruz que resolvió este problema? www.audioescuelasabática.com y Corporación Nuestra Esperanza presenta Miércoles 6 de enero, Comisión Real, Isaías capítulo 6, verso 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré?
¿y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, he aquí, envíame a mí. Isaías capítulo 6, verso 8. Luego de ser purificado, Isaías respondió de inmediato al llamado de Dios como representante para ser enviado en su nombre. En términos neotestamentarios, a Isaías se lo habría llamado apóstol, es decir, uno que es enviado. Curiosamente, Isaías no comienza su libro como lo hacen otros libros proféticos, describiendo su llamado profético. Comparar con Jeremías capítulo 1 versos 4 al 10, Ezequiel capítulos 1 al 3. En otras palabras, seguramente recibió el llamado como profeta antes de los acontecimientos del capítulo 6. De hecho, la Biblia muestra que un encuentro divino puede animar a un profeta incluso después del comienzo de su ministerio. Moisés en Éxodo capítulo 34, Elías en Primera de Reyes capítulo 19. En contraste con otros ejemplos, también donde Dios dice a las personas que han de ser profetas. En Isaías capítulo 6, el profeta se ofrece como voluntario para una misión especial. Parece que los capítulos 1 al 5 de Isaías representan las condiciones del momento en que fue llamado por primera vez, después de lo cual Dios puso en marcha su ministerio, alentándolo en el templo y reconfirmando su comisión como portavoz profético de Dios. Dios le dio ánimo a Isaías en el templo. Hay evidencias en otra parte de la Biblia de que el santuario de Dios es un lugar de aliento. Salmos 73. Ver Salmos 73, 17. Hasta que, entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Hebreos capítulo 4, versos 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos capítulo 10, versos 19 al 23. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Apocalipsis capítulo 5. ¿Qué nos enseñan estos pasajes? Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono, y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono,
Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: Amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. El santuario de Dios no solo palpita con un poder asombroso, también es un lugar donde los débiles e imperfectos como nosotros podemos encontrar refugio. Podemos reconfortarnos al saber que Dios está obrando para rescatarnos a través de Cristo, nuestro sumo sacerdote. Juan también vio a Cristo representado como un cordero que acababa de ser sacrificado, degollado. Apocalipsis capítulo 5, verso 6. Esto no era agradable de ver. La descripción señala que, aunque Cristo resucitó de entre los muertos y ascendió al cielo, continuamente carga consigo el suceso de la cruz. Él todavía es levantado para traer a todos a sí mismo en su altar. ¿En qué medida te sentiste animado al entrar en el templo celestial de Dios por fe en oración? Hebreos capítulo 4, verso 16, te invita a acercarte al trono de Dios con valentía, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si alguien te preguntara cómo hallaste gracia y misericordia en tus momentos de necesidad, ¿cómo responderías? www.audioescuelasabática.com y Corporación Nuestra Esperanza presenta Jueves 7 de enero, terrible apelación. Isaías capítulo 6, versículos 9 al 13. Y dijo: Anda y di a este pueblo: Oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda ni se convierta, y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿Hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ¿ésta volverá a ser destruida? Pero como el roble y la encina, que ha de ser cortados, aún queda el tronco. Así será el tronco, la simiente santa.
Cuando Dios volvió a enviar a Isaías, ¿por qué le dio al profeta un mensaje tan extraño para llevar a su pueblo? Dios no quiere que ninguno perezca. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 9, lo que explica por qué envió a Isaías al pueblo de Judá y a Jesús al mundo entero. El deseo de Dios no es destruir, sino salvar eternamente. Pero si bien algunos responden positivamente a sus llamados, otros se vuelven más obstinados en su resistencia. No obstante, Dios sigue llamándolos para darles más oportunidades de arrepentimiento. Sin embargo, cuanto más resisten, más se endurecen. Entonces, en ese sentido, lo que Dios hace por ellos genera el endurecimiento de su corazón, a pesar de que Él preferiría que estos esfuerzos los sensibilizaran. El amor de Dios hacia nosotros es inmutable. Nuestra respuesta individual a su amor es la variable decisiva. Dijo Dios a Ezequiel: tal vez te escuchen, tal vez no, pues son un pueblo rebelde, pero al menos sabrán que entre ellos hay un profeta. Ezequiel capítulo 2, verso 5. El papel de Dios y el de sus siervos es dar a las personas la opción de elegir, para que tengan una advertencia adecuada. Comparar con Ezequiel capítulo 3 versos 16 al 21, aunque terminen eligiendo la destrucción y el exilio. Isaías capítulo 6 versos 11 al 13. Con estas ideas en mente, ¿cómo entendemos la función de Dios en el endurecimiento del corazón de Faraón? En Éxodo capítulo 4 verso 21, Dios dice: pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Esta es la primera de 9 veces en que Dios dijo que endurecería el corazón de Faraón. Pero también hubo 9 veces en que Faraón endureció su propio corazón. Por ejemplo, ver Éxodo capítulo 8, verso 15, verso 32 y capítulo 9, verso 34. Evidentemente, el faraón poseía algún tipo de libre albedrío o no habría podido endurecer su corazón. Pero el hecho de que Dios también endureciera el corazón de Faraón indica que puso en marcha las circunstancias ante las cuales Faraón reaccionó cuando tomó sus decisiones, las decisiones de rechazar las señales que Dios le había dado. Si Faraón hubiera estado abierto a esas señales, su corazón se habría sensibilizado, no endurecido. En tu experiencia con el Señor, ¿alguna vez has sentido que tu corazón se endureció a la voz del Espíritu Santo? Piensa en lo que lo causó. Si no consideraste que ese concepto era aterrador, entonces, después de todo, eso forma parte de lo que implica tener un corazón duro. ¿Cómo lo ves ahora? ¿Cuál es la vía de escape? Ver 1 Corintios capítulo 10, verso 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. www.audioescuelasabática.com y Corporación Nuestra Esperanza presenta Viernes 8 de enero, para estudiar y meditar. Las prácticas inicuas habían llegado a prevalecer de tal manera entre todas las clases que los pocos que permanecían fieles a Dios estaban a menudo a punto de ceder al desaliento y la desesperación. Parecía como que el propósito de Dios para Israel estaba por fracasar,
y que la nación rebelde habría de sufrir una suerte similar a la de Sodoma y Gomorra. Frente a tales condiciones, no es sorprendente que cuando Isaías fue llamado durante el último año del reinado de Usías para que comunicase a Judá los mensajes de amonestación y reprensión que Dios le mandaba, quiso rehuir la responsabilidad. Sabía muy bien que encontraría una resistencia obstinada. Al comprender su propia incapacidad para hacer frente a la situación y al pensar en la terquedad e incredulidad del pueblo por el cual tendría que trabajar, su tarea le parecía desesperada. Debía renunciar descorazonado a su misión y abandonar a Judá su idolatría. ¿Habrían de gobernar la tierra los dioses de Nínive en desafío del Rey de los cielos? Profetas y Reyes, páginas 227 y 228. Preguntas para dialogar. 1. Si un escéptico o un ateo te desafiaran con la pregunta ¿cómo puedes demostrar que tu Dios tiene todo bajo control?, ¿qué responderías? 2. Si Dios tiene todo bajo control, ¿por qué sufren los inocentes? Isaías capítulo 1 versos 19 y 20 significa que en la vida actual se supone que solo a los que son fieles a Dios les suceden cosas buenas y solo los que se rebelan les pasan cosas malas. Comparar con Job capítulo 1 y capítulo 2, Salmos 37 y 73. ¿Podemos conciliar nuestra interpretación del carácter de Dios con las cosas malas que le suceden a la gente? ¿Deberíamos conciliarlas? 3. En Isaías capítulo 6, ¿por qué hay tantas conexiones con el día de la expiación? Considera el hecho de que en este día de juicio anual Dios purificaba a su pueblo limpiando el pecado de la gente leal, Levítico capítulo 16 verso 30, y eliminando a los desleales, capítulo 23 versículos 29 y 30. Resumen: en momentos de inseguridad, cuando la debilidad del liderazgo humano era lastimosamente obvia, Isaías recibió una gran visión del líder supremo del universo. Petrificado por su ineptitud, pero purificado y fortalecido por la misericordia, Isaías estuvo dispuesto a seguir adelante como embajador de Dios ante un mundo hostil.